Gloria a Jesús, gloria al Señor. Alabanza Dios del cielo, que la paz de Dios esté con usted y con cada uno de vosotros. Sea el nombre de Cristo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al pueblo santo de una manera especial, a cada hermano, a cada persona que puede escucharnos a través de este medio de comunicación, de esta plataforma, amén, de íntegra, para así traer un breve estudio. Gloria al Señor, tocar unos cuantos puntos, hablar unas cuantas cosas en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Se estaré haciendo una oración para así estar iniciando, gloria al Señor, lo que queremos transmitir en esta hora. Gloria al Señor, poniendo en manos de Dios para que sea el Señor glorificándose a través de este estudio y dándonos la interpretación de la palabra conforme a la Escritura. Gloria al Señor. Así que hacemos el clamor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la majestad, la pleitesía. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu perdón. Yo te presento, Dios mío, nuestras vidas delante de ti, Señor, en esta hora. Mira este estudio, Dios, Padre, que vamos a estar transmitiendo en esta hora, Señor. Mira los hermanos, Dios mío, que van, Padre amado, gloria al Señor, a disfrutar de este estudio poderoso. En el nombre de Jesús, te pido que te glorifique a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y quiero tocar el estudio, tocar unos temas, unos puntos con el estudio. Gloria al Señor, con el tema del estudio, perdón. El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Ese es el tema de este poderoso estudio, que vamos a hablar de la palabra de Dios en esta hermosa tarde ya, gloria al Señor, de hoy sábado. Sea el nombre de Cristo glorificado. El sacrificio de Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22. Sea el nombre de Cristo glorificado, del versículo 1 al 14. Gloria al Señor. Que tenga su Biblia, puede buscarla conmigo, al libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14. Como son de Dios, la leemos en el nombre de Jesús, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, vete a tierra de Morián, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios les dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Alabanza a Dios del cielo. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a leer el verso 6 para continuar. Gloria al Señor. El verso 4 para continuar la lectura en esta hermosa tarde, ya que la luz se nos fue, pero tenemos internet. Gloria al Señor. Dice: si al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y el hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Él iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham, Abraham.
Y respondió: heme aquí. Dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque ya yo conozco que temes a Dios, en cuanto no rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal, y puso por su cuerno. Y fue Abraham, gloria a Dios, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son vida, Dios. Gracias por ella, Señor. Gracias porque son las que nos cambian, nos transforman, nos liberta y nos llena de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema del estudio, gloria al Señor, es el sacrificio de Jesús. Sea el nombre de Cristo glorificado. Para los que se están conectando ahora o los que no se han conectado, que se conecten. El sacrificio de Jesús. Ese es el tema, gloria al Señor, en el cual estuvimos leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14. Amén. Quien le habla es su hermano Pastor Parra, siervo de Dios por su misericordia. Estamos al frente de la obra Iglesia de Jesucristo, Tierra Santa, Nación Santa, Salvación y Vida Eterna, y perteneciendo a la confraternidad de pastores definidos por la sana doctrina, el pastor Adrián Rodríguez, presidente, y nuestro hermano Pastor Naúm Robert Polanco, vicepresidente. Sea el nombre de Cristo glorificado. Quise dar este estudio hace tiempo, que el Señor me ha inquietado para que dé este estudio, gloria al Señor, sea por íntegra, por Facebook o por YouTube, pero lo importante es dar el estudio. Y quise en este momento dar este estudio, gloria al Señor, porque es necesario, gloria al Señor, confrontar la herejía y confrontar las obras de Satanás que hoy en día se están moviendo dentro del pueblo. Gloria al Señor. Y el principal objetivo de este estudio es para aclarar a muchos cristianos que no son, gloria al Señor, que no tienen fundamento. Gloria al Señor, que no tienen una equidad, no son permanentes, no son estables en su creencia. Su fe es arrebatada por cualquier cosita. Su fe es arrebatada por cualquier persona que le viene con una doctrina errada, con una doctrina errónea. Gloria al Señor. Y por eso este estudio, por si usted tiene duda, aquí vamos a aclararlo por la Biblia, ya que los que tienen su herejía rechazan ahora mismo la Biblia Reina Valera, ya que usted se escucha por ahí de que el Papa Francisco quiere anular la Biblia, quiere sacar una nueva Biblia para quitar los principios bíblicos de la iglesia cristiana, porque sabe que estamos confrontando por la escritura, no por voz de hombre. Y se han levantado unos falsos mesiánicos, que voy a seguir atacando a esa gente, porque esa gente hay que atacarlo fuertemente. Se han levantado unos falsos mesiánicos, en la cual, gloria al Señor, uno me confrontó y espera reunirse conmigo, pero yo gloria al Señor, y el Señor me dijo a mí que ni me reúna con esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente no tienen el espíritu. Dios me dijo: no tienen mi espíritu, por cuanto no van a ser convencidos. Ellos no van a aceptar las palabras que tú le vas a hablar, por cuanto es perder tu tiempo. Pero puedo dar la doctrina para ayudar a aquellos que, gloria al Señor, están confusos, ya que ellos han distorsionado la mente en la creencia, la fe de aquellos siervos y ministros del Señor. Pero vamos a entrar al estudio. El primer punto en la cual ellos dicen que Dios no acepta sacrificio de hombre, sacrificio humano. Dios no acepta sacrificio humano, dicen ellos, dicen los falsos mesiánicos. Le digo falsos mesiánicos porque ellos se hacen llamar mesiánicos cuando no lo son. Los verdaderos mesiánicos somos nosotros. Los mesiánicos son aquellos que están padeciendo, porque la palabra cristiano es mesiánico, y el mesiánico es aquel que sufre. Amén. Aquel que padece por causa de lo que Dios lo ha mandado. Gloria al Señor. Ellos dicen que Dios no acepta sacrificio humano. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame tu único hijo Isaac. Sea el nombre de Cristo glorificado. Usted me dirá: pastor, pero Abraham no llegó a sacrificar a Isaac. Dios no le permitió que sacrificara a Isaac. El primer punto: Dios no es un Dios de relajo. Dios no es un Dios de chercha.
Dios no es un Dios de equivocaciones. Si Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac, para algo le dijo que lo sacrificara. Muchos creen que le han dicho que fue para probar la fe de Abraham. Sabemos, estamos claros de eso. Pero podía probar la fe de otra manera. ¿Usted no cree que Dios no sabía la fe que tenía Abraham? Gloria al Señor. Cuando Dios le dijo a este hombre, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostré, y este hombre salí de su tierra, andar por un desierto, vagando como un nómada, gloria al Señor, esperando, confiando en una palabra en la cual Dios le dio. Confiando en esa palabra en la cual Dios le depositó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Usted cree que Dios no entendía que Abraham tenía fe? Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces, ¿para qué iba a probar Dios a Abraham? Diciéndole, sacrifica a tu único hijo a quien ama. No. Lo que pasa es que Dios quería darle una enseñanza a su siervo Abraham. ¿Cuál era la enseñanza que Dios quería darle a Abraham? Gloria al Señor. De que de la simiente de él, el objetivo de que Isaac se expandiera, se multiplicara, que Isaac diera luz a Jacob, que Jacob diera luz a 12 patriarcas, y esos 12 patriarcas saliera una tribu llamada Judá, y de la tribu de Judá saliera un Salvador, saliera un Mesías, saliera alguien, gloria al Señor, que iba a dar su vida por la humanidad. Eso es lo que Dios quería enseñarle a Abraham. ¿Para qué? Cuando Dios le dijo a Abraham, que de ti haré una gran descendencia, y en tu simiente, no tus ni simientes, sino como uno. Eso lo vamos a estar leyendo aquí en Gálatas, que Gálatas habla claramente de esto, lo dice bien claro. Gloria al Señor. En tu simiente, ¿de qué simiente le hablaba Dios a Abraham? Le hablaba de Jesucristo. Y le estaba dando Dios a Abraham una enseñanza de lo que iba a acontecer con Cristo, de lo que iba a pasar con el Eterno, de lo que él iba a hacer para salvar el pecado de la humanidad. Entonces, ellos dicen que Dios no acepta sacrificio humano. Gloria al Señor. Lo que pasa es que los judíos se basan todo a lo literal. Ellos no creen en lo espiritual. Ellos más se basan a lo literal. Me explico. En el libro de Juan capítulo 3, cuando Jesús se topa con Nicodemo, él le dice a Nicodemo, el hombre que no naciere del agua entrará al reino de los cielos. Nicodemo, como se va siempre a lo literal, le dice claramente cómo un hombre puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo. Esto es imposible. Entonces Jesús le dice, el que no nace del agua y del espíritu. Y muchas veces Jesús le dijo, usted no entiende lo terrenal, mucho menos van a entender lo celestial. ¿Por qué? Porque en la mente humana de los judíos no entendían la profundidad y la espiritualidad que Jesús quería transmitir, que Jesús quería darle, que Jesús quería hablar. Gloria al Señor. Alabanza a Dios del cielo. Por ende, mis queridos hermanos, el judío se basa siempre en lo literal. Si usted va al libro, a la historia de cuando Jesús fue crucificado, dice que pusieron un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. El que estaba a la izquierda quería salvación, pero quería una salvación literal. Muchos dicen que se injuriaba o se burlaba. Gloria a Dios, pero él esperaba una salvación literal. Y él le dijo, si tú eres el Dios de los judíos, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvame a nosotros. Él quería una salvación literal como los judíos esperan. A un Cristo que lo va a salvar literalmente. A un Cristo que por 3 años y medio, va a darle salvación, va a darle, gloria al Señor, abundancia, va a darle paz, gloria a Jesucristo, y va a gobernarlo y va a reinarlo a ellos. Pero el otro, gloria al Señor, que era espiritual, entendía que lo que él necesitaba era la salvación de su alma y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando reines en tu reino. Entonces los judíos se basan a lo literal, pero el que cree en Jesús, el que cree en el Señor, se va a lo espiritual. Por eso que la Biblia lo establece. Ahora bien, si la Biblia dice, si los mesiánicos dicen que Dios no aceptó, que Dios no recibe el sacrificio de Jesús, entonces, ¿de qué hablaba el profeta Isaías en el capítulo 53? Porque como ellos dicen que ellos se basan a la Torá, estamos usando la Torá. Recuerda que Isaías representa la Torá. Amén. Gloria al Señor. Y le dice, ¿quién ha creído en vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que deseemos. De ser desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas herido fue por vuestras rebeliones y molido por vuestro pecado. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros cuidados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es que los mesiánicos, ellos dicen que Dios no recibe sacrificio humano? Y aquí en la Torá, que ustedes escuchan, falsos mesiánicos, supuestamente judíos que no son judíos nada, porque Apocalipsis dice que se hacen llamar judíos y no son judíos nada, sino son sinagoga de Satanás. Dicen que Dios no recibió el sacrificio humano. Cuando los profetas hablaron, gloria al Señor, del sacrificio de Jesús, que hablaron de la muerte de Jesucristo, sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces estamos usando la Torá, porque yo lo confrontaría a ellos con la Torá, ni con el Nuevo Testamento lo confrontaría, con la misma Torá de ellos. Lo que pasa es que ellos son humanos, ellos no son espirituales, ellos no entienden la profundidad. Gloria al Señor. Entonces, si Dios no recibiera sacrificio humano, ¿de qué profetizó Isaías, ¿de qué profetizó Isaías aquí? Sea el nombre de Cristo glorificado. ¿De qué Dios le habló a Abraham cuando le dijo, sacrifícame tu único hijo? Y yo le oraba a Dios, y Dios me decía a mí que él no recibió sacrificio humano del hombre, sino que fue él que lo ofreció. Porque cuando Isaac le pregunta, donde leímos aquí, Génesis 22, le pregunta, padre, aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero? Él le dijo, Dios proveerá. Por eso es que en aquel monte donde iba a ser sacrificado Isaac, que Isaac representa a la iglesia, representa a la humanidad, representa a la descendencia, que debía de pagar el precio, y fue sustituido por un cordero que representa a Jesús, quien iba a pagar por toda la humanidad. Eso es lo que representa ahí, la institución de la humanidad. Él pagó por nosotros, y eso es lo que enseña ahí. Gloria al Señor. Y él le dijo, Dios proveerá. Ahora que se llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. ¿Qué? ¿Pero qué proveerá Jehová? El cordero. ¿Cuál era ese cordero? Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Pero como ellos se van a lo literal, por eso cuando Jesús le dijo a ellos, recuerden que en la Biblia, en la Torá está escrita, de que cuando el sacerdote ofrecía el cordero o el holocausto, quemaban la carne y ellos mismos comían de la carne. Tenían que comer de la carne. Jesús le dice a ellos, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no entrará en los cielos. Y ellos, como no entendían la espiritualidad a lo que Jesús se refería, ellos dijeron, ¿estás tú loco? ¿Cómo quiere decir que nosotros vamos a comer tu carne? Demonio tiene. Entonces ellos no entendían lo que Jesús estaba explicando espiritualmente. Ellos creían que era la carne física. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, ellos no pueden entender. Por eso que Jesús, Pedro dice, Señor, ¿por qué tú le hablas a ellos por parábola? Y a nosotros nos habla abiertamente, claramente. Jesús le dijo, para que ellos oyendo no oigan, ni viendo vean, ni con el corazón entiendan. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón, gloria al Señor, y no han querido creer en el Cristo de la gloria. Gloria, han rechazado a Jesucristo, han rechazado al Eterno. Por eso que los falsos mesiánicos dicen que búsquenme en la Biblia donde Dios recibe el sacrificio humano. Es que no van a entender, por más que usted le explique por la Escritura, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a Jesucristo, alabanzale del cielo. Pero vamos a leer Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. A ver qué nos dice, mis hermanos. Gloria al Señor. Dice así en el capítulo 5 de Romanos 12. Gloria a Jesucristo. Romanos 5, verso 12. Gloria a Jesús. Dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sigue diciendo, gloria al Señor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que pecaron, en lo que no pecaron, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Quién? Adán era figura de lo que había de venir, de Cristo. Gloria al Señor. Antes de Adán no había pecado, no se inculpaba de pecado, pero había pecado. Lo que no se inculpaba porque no había ley. Gloria al Señor. Entonces la ley viene para que el pecado sobreabunde, lo que habla Romano aquí.
Y dice que y cuando sobreabundó el pecado, también abundó la gracia. Pero para que todo era preparado, ¿para qué? Para lo que Dios le prometió a Abraham. La gracia estaba por encima de la ley. La ley apareció 430 años después de la gracia, después del pacto que Dios hizo con Abraham. Sea el nombre de Cristo glorificado. Hebreos capítulo 9, vamos a ver, porque ellos también se basan a la ley. Quiero golpear ese espíritu de que si no guardamos la ley, que si no guardamos el sábado, que si no guardamos, no. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. La Biblia es la que nos da la razón. 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba puesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, las mesas y los panes de la proposición, dice la Escritura. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Escuche esto. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por toda parte, en la que estaba una vara de oro, una urna de oro, que contenía un maná, el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar, en detalle. Y si puestas estas cosas, gloria al Señor, en la primera parte del tabernáculo entran los sumos sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Han de entender, amados, que no podía manifestarse el camino al lugar santísimo mientras el primer parte, que es el lugar santo, estaba de pie. ¿Qué representa el lugar santo y el lugar santísimo? Representa la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la ley te lleva al lugar santo de la carne. La ley es para santificar la carne. Gloria al Señor. Por eso se ofrecían holocaustos. ¿Para qué? Para el pecado carnal, el pecado que el hombre cometía, pero es el pecado del alma. Entonces, la gracia es la que nos santifica el alma, que nos lleva al lugar santísimo. ¿Pero cuál es el lugar santísimo? El reino de los cielos, allí donde vamos a morar. Gloria al Señor, donde está el sumo sacerdote. Dice, el cual es símbolo para los tiempos presentes, según el cual se presenta ofrenda, sacrificio, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia de la práctica del culto. O sea, esos sacrificios que se hacía de muerte de cordero y de muerte de gloria al Señor de animales, no hacían perfecto a nadie, no santificaban a nadie, el alma, a nadie. Gloria al Señor. Lo que santifica el alma ahora, gloria al Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos purifica, Él es el que nos transforma. Por eso es que Cristo viene como legislador, y vamos a hablar de esos puntos ahorita. Y un legislador es aquel que pone leyes y quita leyes. Y Cristo comienza a poner leyes y a quitar leyes. Y la Biblia lo dice que Él pone leyes y quita leyes. Vamos a buscarlo por la Escritura. Gloria al Señor. Dice, ya con que consiste solo de comida y bebida, de diversas evoluciones, de ordenanza acerca de la carne, acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Qué es una reforma? Toda esta cosa santificaba la carne hasta que llegara el tiempo de la reforma de las cosas. ¿Pero qué es reformar? Se habla de reformar la ley, una reforma, un nuevo pacto. Que los judíos tienen que entender que ya no estamos por ley. Ahora hay un nuevo pacto que se efectuó hace 2021 años. Sea el nombre de Cristo glorificado. El nuevo pacto. Habla de reformar las cosas. ¿De qué reforma me está hablando a mí? ¿Qué es una reforma? Sencillo. Cuando un presidente, vámonos a lo literal, cuando un presidente quiere reelegirse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reformar ¿qué? La Constitución. Para quitar una ley y poner otra ley para él poderse reelegirse. Entonces Dios aquí reforma el primer pacto para hacer un nuevo pacto. Sea el nombre de Cristo glorificado. Y dice, vamos a leer el verso 10 de nuevo. Ya que consiste solo en comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Eso es lo que hacía
en la ley era para la carne, por eso es que era necesario cortarse el prepucio y eso representaba santidad. La santidad de la carne era el prepucio. Gloria al Señor. Puesta hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Seguimos hablando. El 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por lo más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni por becerro, sino por su propia sangre. Ay, Dios mío. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros, rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Ve que era para santificar la carne. Toda la ley era, los sacrificios de la ley, era para santificar la carne. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra ¿qué? Conciencia de obra muerta para que sirva al Dios vivo. Oye, para que sirva al Dios vivo. Entonces, la ley no salva a nadie, la ley te condena. El que está bajo la ley está bajo maldición, porque está obligado a guardar toda la ley. Pero vamos a leer el mismo capítulo 9 del verso 23 de Hebreo. Dice así: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Dice así, gloria al Señor. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora y por nosotros ante Dios. Dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santo, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. ¿Con sangre qué? Ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el medio que el pecado. Lo único que quita el pecado de una vez y para siempre se llama la sangre de Cristo. Sea el nombre de Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo es lo único que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Pero ellos se basan, no, que hay que guardar la ley, que la Torá, que esto. Cristo abolió eso claramente, te lo voy a explicar aquí. Ya no somos salvos por ley, somos salvos por gracia. Sea el nombre de Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el capítulo 10 de Hebreo, capítulo 10, verso 3. Gloria al Señor, porque me gusta siempre hablar por la Escritura y hablar por la palabra, porque es la que nos edifica, la que nos cambia. Dice, pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, para recordar su maldad y su pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Te entiendes, mundano? ¿Te entiendes, falso mesiánico? Que no puede quitarte el pecado, los sacrificios de animales. Gloria al Señor. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo el Dios, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. En el rollo del libro, tanto de la Torá. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocausto de expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Oye, según la ley. Dice el 9, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿De qué me habla a mí? Cuando dice, quítalo primero para establecer lo último, habla de la ley. Quita la ley para establecer lo último. ¿Qué es lo último? El nuevo pacto, el sacrificio de Jesús. Por eso, cuando Jesús sube a la boda, gloria al Señor, cuando sube a la boda, gloria al Señor, dice que se acaba el vino. El vino viejo y el vino nuevo representan ley y gracia. Y dice que le dicen a María, se acabó el vino. Se acabó el vino. Y María le dice que yo tengo que ver con esto. Hagan lo que él diga. Va donde Jesús. Jesús le dijo, aún no ha llegado mi hora. Mujer, que tiene conmigo.
aún no ha llegado mi hora. Jesús está hablando del sacrificio, del pago para que se pueda cumplir el segundo pacto. Y le dice, todavía no ha llegado mi hora, mujer, que tiene que ver conmigo. ¿Y qué dice la palabra? Que María dijo, hagan lo que él diga. Y dice que Jesús mandó buscar jarra con agua y la llenó de agua, que representa purificación, que es por medio del bautismo, por el bautismo en agua. Y dice que la convirtió en vino. Y cuando el maestresala probó el vino, dijo que el mejor vino se había dejado para de último, dando enseñanza de que el mejor pacto fue el último. ¿Cuál? La gracia. Y aquí dice Dios hablándole, Jesús hablándole en el verso 9 del capítulo 10 de Hebreo a su padre. Dice, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita, oh primero, para establecer que lo último, el nuevo pacto. Gloria al Señor. Entonces usted, cristiano, que se deja engañar fácilmente, se deja turbar su mente de esos falsos mesiánicos que andan por ahí hablando basura, hablando vacuencia, hablando de que hay que guardar el sábado, que hay que la ley, que los mandamientos, que no, mi hermano. Cuando Moisés subió al monte, que bajó con los mandamientos, que vio el pueblo en pecado, Moisés rompió la tabla porque entendió, Moisés entendió que esta gente, amado, por medio de la ley no iban a ser salvos. Y Moisés representaba a Cristo porque Moisés quería salvar a la humanidad. Recuerda que cuando Dios le dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido, ahora lo voy a desaparecer, tú y de ti haré una gran nación. ¿Qué le dijo a Moisés? Arrepíntete de lo que tú has dicho. Recuerda el pacto que hiciste con tu siervo Abraham, la promesa. Recuerda la gracia que tú le prometiste a Abraham, le dijo a Moisés, Dios. Arrepiéntete de lo que tú has dicho y recuerda el pacto que hiciste con tu siervo Abraham. No destruye este pueblo. Que si tú hiciste un pacto con Abraham, que de ahí tiene que salir la gracia, los que no iban a libertad nosotros. Los que no iban a libertad. Recuerda lo que Moisés le dijo a Dios, arrepiéntete de lo que tú dijiste y la promesa que le dijiste a tu siervo Abraham, hablando de la gracia, hablando de que la gracia, gloria al Señor, que viene por medio de Abraham, que es por fe, que somos salvos. Por eso que Jesús le dijo a Zaqueo, cuando Zaqueo descendió del árbol, y Zaqueo, gloria al Señor, le entró a la casa y le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa por cuanto este también es hijo de Abraham. ¿Qué? Por la fe que Zaqueo tenía, que subió a un árbol para ver a Jesús porque le creyó a Jesús. Y los que creen a Jesús son de fe, y los que son de fe son hijos de Abraham. Amén. Entonces, la ley, amado, fue de un principio abolida. Se sabía lo que venía. O sea, el nombre de Cristo glorificado. Entonces, el verso 10 al 17, seguimos leyendo del Hebreo 10, verso 10 al 17, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nuevamente habla, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de su pie. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después yo aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en qué? En su corazón. ¿Dónde? En su corazón y en su mente, y la escribiré. ¿Por qué Jesús habla de esto? Sencillo. Si usted se va al libro de Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le dice que llevará la palabra de Dios en su mano, la escribirá en la tabla de su corazón y en el frontal de sus ojos. Ellos se fueron a lo literal e hicieron tefilis, hicieron filatería, que en el libro de Mateo capítulo 23, verso 5 habla de eso. Hicieron filatería, hicieron una cajita llamada tefilí y se la pusieron aquí, de que para llevar la ley, para llevar el mandamiento, la palabra de Dios ahí, eso naturales, esos carnales, que no entendían lo que Dios le estaba diciendo. Jesús nuevamente habla que dice, escribiré mis leyes en su corazón, porque la ley en su corazón no llevaban la ley, no la guardaban en su corazón. Ellos no guardaban la ley en su corazón. Váyase conmigo al libro de Números, capítulo 15, verso 37. Número 15, 37, para ilustrar lo que quiero enseñarle ahí. Mire lo que dice aquí.
Aquí habla de la franja de los vestidos, una ley que Dios le manda a Moisés para que el Israel lo guarde. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franja en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan cada franja en su borde de su cordón de azul, y les servirá de franja para que cuando cuando veáis se acordéis de todo vuestro mandamiento de Jehová, para ponerlo por obra, le dice el Señor. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Oye lo que dice el Señor. Esa franja, esos cordones con franjas azules que andan los falsos mesiánicos por ahí guindando, fue para que ellos no se vayan en pos de sus corazones. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba la ley de Dios, no estaba el mandamiento de Dios. Y Dios le dice a ellos que gloria al Señor, alabanza, que pongan esa franja para que miren esa franja y se acuerden del pacto, se acuerden del mandamiento, porque en su corazón no estaba en guardar los mandamientos. Por eso cuando Cristo viene en el libro de Mateo capítulo 5, que esa sí te la cogen ellos los falsos mesiánicos para decir que Cristo no abolió la ley. Verso 17, donde Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla. ¿Por qué Jesús dijo hacer que se cumpla? Sencillo, porque nadie estaba cumpliendo la ley. Y para poderse cumplir la ley, gloria al Señor, tuvo que venir para que se guarde en el corazón. Ahora bien, también Jesús dijo que no vino a abrogar la ley, porque como Él venía como cordero a ser sacrificado, y todos los corderos tienen que ser inmolados, por cuanto tenía que guardar la ley obligatoriamente para que el sacrificio sea aceptado, para estar bajo conforme a la ley de los hombres, a la ley terrena y a la ley de Dios. Y como Él iba a ser un cordero inmolado, Él tenía, gloria al Señor, alabanza desde el cielo, que gloria al Señor, que guardar la ley, pero también enseña de que no estaba en el corazón. Ahora bien, Él dice, no pasará en el cielo ni la tierra, ni una tilde de esta palabra pasa, hasta que todo se haga cumplido. Pero cumplido que el pacto, el sello, que es la muerte de Cristo, cuando Él muere, hasta ahí es. Eso es lo que quiere referir Jesús. Ahora bien, ¿cómo yo le demuestro a ustedes que en su corazón no estaba la ley? Bueno, me lo demuestra aquí en el libro de los Números, y también me lo dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 33, libro de Isaías 33, verso 22. Vamos a leerlo, donde Dios habla que Él se vuelve legislador. Jesús es nuestro legislador. Santo de Cristo glorificado. Mira cómo dice aquí, 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Habla de un salvador, habla de Cristo. ¿Por qué es un legislador? Aquel que pone leyes y quita leyes. Por eso es que Cristo en Mateo viene diciendo, fue dicho en los antiguos, no adulterará. Mas yo digo que el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Han de entender que los judíos y los escribas fariseos y el pueblo de Israel, ellos no adulteraban físicamente, no caían con una mujer físicamente, pero en su corazón había adulterio. La mujer que fue llevada ante Jesús para apedrearla porque había sido adúltera, Jesús le dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Ninguno de ellos habían adulterado con ella, no habían caído con ella. Es un error, no, esos hombres no cayeron con ella. Pero en su corazón estaba el adulterio, porque ¿cómo fueron juzgados ellos? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que habla tu corazón. Por eso dice la palabra que ellos fueron juzgados por su misma conciencia. O sea, su corazón le decía que en el corazón de ellos había adulterio. Y ellos soltaron la piedra. ¿Y tú bien qué hice? Es que yo siento candela aquí. Gloria al Señor. Ellos soltaron la piedra porque su misma conciencia, en su corazón había adulterio, en su corazón había homicidio. Jesús le dijo, fue dicho ojo por ojo, y digo diente por diente. Pero aquí se dice otra cosa. Jesús le dijo, no matará en la antigüedad, pero yo digo que el que le diga necio a su hermano, el que maldiga a su hermano, no quedará culpable del juicio. O sea que a eso se refería Jesús, de que vino a cumplir la ley. A eso fue que se refería Jesús. Porque los judíos se iban a lo literal,
codiciaban la mujer de su prójimo, codiciaban la ganancia de sus hermanos, codiciaban las casas de sus hermanos, odiaban, aborrecían, pero no mataban porque entendían que había una ley. ¿Qué dijo el rey acá? Cuando el rey acá dijo, hay uno en el cual yo aborrezco. ¿Por qué Josafat le dijo, no hable así, rey mío? Era porque en el corazón de acá había odio, había raíz de amargura, pero él no lo manifestaba porque entendía que había una ley y no podía matar a Micaías. Él no podía matarlo, pero lo aborrecía en su corazón. Y por eso Cristo dijo, yo vine a hacer que se cumpla la ley. Entonces aquí en el libro de Hebreo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, mírame, en su corazón y en su mente la escribiré. Los ojos llenos de adulterio. Por eso que dijo que pongan la ley, la palabra de Dios en sus ojos, en los frontales de sus ojos. No es que ponga una tajita aquí con un tefilín y que, oye lo que dicen los mesiánicos, que Jesús andaba con manga corta porque él enseñaba la filetería. ¿Quién te dijo a ti que Jesús guardó tradición? Religión. Es una religión que se llama judaica, que se estableció cuando el Señor, el pueblo de Israel fue esparcido, fue dividido. Que Israel se fue hasta Samaria, y Judá se quedó en Israel, en Jerusalén. Y de ahí en adelante los judíos creen que ellos son los únicos santos. Por eso es que la samaritana le dice a Jesús, usted le dice que ustedes entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí, porque usted dice que allí es que se adora, nosotros decimos que aquí, porque ya los judíos decían que era allí que estaba, que había que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo, créeme mujer, que la salvación viene de los judíos. Pero Jesús se refería a que la salvación no está allí en el templo. No, Jesús le estaba diciendo que la salvación venía de él, de entre en medio de los judíos. De él viene la salvación, sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces, ¿por qué que la gente se envuelve tanto en la herejía, señores? Gente sin equidad, gente sin fundamento. Que viene cualquier hereje por ahí con su barba, de que Yahweh, que Shalom, que esto, estamos claros, sí, es Yahweh, el nombre de Jehová es Yahweh, pero en español es Jehová, el nombre de Jesús es Yeshua HaMashiach, pero en español, en mi lengua, es Jesucristo. ¿Cómo se llama Dios en inglés? ¿Cómo se llama Jesús en inglés? Jesus. ¿Cómo se llama Dios? God. En creol, Bonje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matarlo a ellos, va. ¿Qué dice en Génesis 11? Que Dios confundió la lengua. Gloria a Jesucristo. Pero usted me va a matar a mí porque yo quiero. A Dios se le dio tantos nombres de admiración. Dios tiene tantos nombres de admiración que Él lo acepta. Admirable, consejero, príncipe de paz. La rosa de Charón. La roca inconmovible. Rafa. Adonai. Elohim. El león de la tribu de Judá. Tantos nombres que se le han distribuido a Dios. Pero los judíos han errado, no entienden, no tienen el conocimiento y se van a perder si no se arrepiente. Son 144,000 que van a ser salvos nada más. Pero seguimos aquí estudiando la escritura. El Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Mire cómo dice la palabra. Gloria a Jesús. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué quiere Jesús decir con esto? Mis hermanos, el sacrificio de Jesús fue para salvación de la humanidad, pero también para enseñarnos que también nosotros, como Él fue crucificado, nosotros también tenemos que cargar vuestra cruz. Nosotros también tenemos que entender que debemos sacrificarnos, al igual que Él. Porque la Biblia dice que el alumno no es mayor que su maestro. Si Él padeció, también nosotros. Y ese el sacrificio. Entonces, Dios no recibe el sacrificio humano, como dicen los judíos. Entonces no recibió el sacrificio de Pedro, que fue crucificado boca abajo, que fue martirizado por causa del evangelio, por predicar la verdad. El sacrificio de Pablo, que le mocharon la cabeza. El sacrificio de Esteban, que lo apedrearon. El sacrificio de Jacob, que fue muerto a espada. El sacrificio de Isaac, que lo aserraron. Los sacrificios de esos apóstoles que murieron por causa de la palabra de Dios. Dime, aquellos apóstoles que guardaban la ley supuestamente y murieron por causa del evangelio de Jesucristo. Dime, esos sacrificios, dime, ¿de para quién fue?
Fue para ti. Entonces Dios no recibe eso también. Háblame, Gaby, si ves esto, dime. Si ves esto, y tú ves esto, dime. Si tú ves este video, dime. Tú que estás haciendo tu herejía del diablo. Falso mesiánico del diablo. Oye, quiero que me expliquen los sacrificios de los apóstoles que fueron sacrificados como el maestro. No los recibió Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sacrificados. ¿Sabes lo que significa? Él dice que nos hizo reyes y qué, y sacerdotes. Tienen una enseñanza profunda. Escucha la enseñanza. Reyes y qué, y sacerdotes. Nos dice nosotros. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que ofrece sacrificio por el pecado de los demás. Y nosotros tenemos que ofrecer un sacrificio por el pecado de la humanidad. Mientras tenemos este evangelio, padecer por esta palabra. Y rey, ¿qué significa rey? Aquel que parte justicia. Nosotros tenemos que impartir justicia. Esa es enseñanza. Si nos hizo reyes y sacerdotes, es que tenemos que ser justos y a la vez morir por el pecado de los demás. Es que tú no entiendes la enseñanza. ¿Qué quiso referir Cristo con eso? Con esto. ¿Qué es lo que quiso dejar dicho el Señor? Entonces, mis amados, es un error de la gente. Vamos a ver el 1 Corintios 1:18. Vamos a seguir a ver qué dice la palabra, porque la Biblia es la que nos habla, la que nos guía, es nuestro guía. Yo por eso hablo conforme a la Escritura y me siento con cualquiera conforme a la palabra de Dios, que anda mucho hereje por ahí. Mira cómo dice aquí, gloria al Señor, 1:18 de 1 Corintios. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto a vosotros poder de Dios. Para ellos es locura. Para los judíos es locura esto. Esos sacrificios de los apóstoles, ese sacrificio de Pedro, para ellos locura. El sacrificio de Jesús, para ellos locura. Y por eso ellos no pueden entender que Dios recibe ese sacrificio. Alabanza al Dios del cielo. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Vamos a entrar más profundo ahora, porque vamos a entrar al libro que a mí me gusta, que lo galletea a ellos, lo gofetea a ellos, que es Gálatas capítulo 3. Vamos a leer Gálatas 6, capítulo 12. Gálatas 6, capítulo 12. Gloria al Señor. Mire cómo dice Gálatas capítulo 6, verso 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan que circuncidéis. Ellos lo que quieren agradar a la carne, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué que los judíos no aceptan el sacrificio de Cristo? ¿Por qué que los judíos no aceptan lo que Cristo hizo por nosotros? Es porque ellos lo que quieren agradar a la carne y no quieren padecer persecución. ¿Qué judío padece persecución en estos tiempos? Después que murieron los apóstoles. ¿Qué judío padece persecución? Porque quieren agradar a la carne. Entonces ellos mandan a circuncidarte para no agradar para agradar la carne y no padecer por causa del evangelio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Dice así: porque ni aun los mismos que circuncidáis guardan la ley, ni ellos mismos, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de vuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada y ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todo lo que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos, a Israel de Dios. Escucha, la circuncisión vale nada. Tú te demostraste tu propucio, fue de balde. Eso no te sirve para nada. Es que no quieren padecer, no quieren sufrir por causa del evangelio de Cristo. Entonces, mis amados, la ley está ahí, pero vamos a seguir hablando. Romanos 12:1. Mire cómo dice Romanos 12:1. Ya para que usted vea que si tú dices que Dios no acepta sacrificio humano, ¿qué me dice Romanos 12:1? Pablo hablando aquí dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que lo presenté como con barba y circuncidado, con barba y matando vaca y bebiendo vino, como están esos falsos mesiánicos.
que se cambia la mujer uno con otro, que no tienen testimonio en el barrio. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Santo y agradable, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Este es el sacrificio. Si Jesús se sacrificó por nosotros, también nosotros tenemos que sacrificarnos por Él. Gloria al Señor. Vamos a leer 1 Corintios 4, del 9 al 13. Nuevamente 1 Corintios 4, del 9 al 13. Gloria al Señor. Mira cómo dice. Gloria a Jesucristo. Porque según Dios nos ha exhibido a vosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Vosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a hacerla hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Oye lo que comemos nosotros por causa de Cristo. Somos la escoria del mundo, el desecho de todo por causa de Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo. Usted puede entender esto, mis hermanos. Entonces, ese punto hay que confrontarlo, hay que arreciar en contra de la apostasía, en contra de esa diablura. Dice que es falso mesiánico, dice que yo no acepto sacrificio humano, que la ley. ¿De qué ley tú me hablas a mí, mi hermano? Hace tiempo que Cristo abolió la ley. Los profetas hablaron del sacrificio de Jesús. Los profetas profetizaron de esto. Y hablaron, y ellos lo que dicen que la gracia no existe, que no hay gracia, que la gracia no salva a nadie. Eso dicen ellos, que la gracia no salva a nadie. Pues vamos a ver si la gracia no salva a nadie. Vamos a hacerle caso si la Biblia me lo dice. ¿Qué me dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 9 al 19? Vamos a leer. Del 9 al 19. Mire cómo dice 1 de Pedro, el 9 al 19. Vamos a leer mucho ahora. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación por vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia. ¿De qué profetizaron los profetas? De la gracia. Destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oye, los ángeles anhelan mirar y predicar el Evangelio. Es así, por cuanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Escucha, tú que no tienes un entendimiento, tú que estás como olivarero en dos pensamientos, sé sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda la manera de vivir. Porque Cristo está a ser santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre, aquel que os sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como de oro o de plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, como lo que era Jesús, un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que los judíos no entienden. De que Jesús era un cordero y se sacrificó, fue crucificado, fue sacrificado por nosotros para recibir la salvación. Pero la gente no entiende, mis hermanos. La gente son neófitas. La gente, esa gente eran evangélicos como nosotros, los falsos mesiánicos. Pero comenzaron a meterse de que el refresco es pecado, entran a indagar que la sopita, sin ayunar, sin orar, sin buscar a Dios y dimensión de Dios. Y comenzaron a indagar, vinieron unos falsos mesiánicos por ahí, un tal, qué sé yo, y le metió ese chía a ella, de que la ley, de que la barba, de que este, de que Yahweh, de que Yahshua, de que Jehová es el tutor, que Jesús es un caballo, y se metían por ahí, agarró a los que estaban descuidados en cuanto a la oración y los ayunos y la búsqueda, a los que no tenían una intimidad con Dios, porque dígame usted, una gente que tenga una intimidad con Dios, ¿va a caer una herejía así? No, mi hermano. Para una gente caer una herejía así, como cayen los falsos mesiánicos, tienen que estar bien distanciados, bien lejos de Dios. Entonces no tienen relación con Dios. Como ellos dicen, no tienen relación con Yahweh. No tienen relación con Yahshua HaMashiach. No tienen relación con el Cristo de la gloria, con Jesús, con Jehová. No tienen relación. Entonces, mis hermanos, abran los ojos que yo voy a seguir dando estudios. No estaba transmitiendo, pero voy a comenzar a transmitir, porque hay mucha herejía que se están moviendo. Voy a hablar entonces el punto voy a tocar también el punto de lo que es la gran tribulación, para denunciar a esos corruptos que están por ahí, porque nos vamos de esta tierra. Cristo viene, mis queridos hermanos. Él está a la puerta. Así que Dios le bendiga y le guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de vosotros. Amén. Y reine en vuestros corazones. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.